Hola a todos. Si alguna vez se han sentido invisibles, si han dado todo de sí por los demás y han terminado sintiendo que su esfuerzo no es valorado, esta historia es para ustedes. Hoy les voy a contar un relato personal de superación, de cómo una madre viuda recuperó su dignidad y encontró un nuevo propósito. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante jornada, les pido un pequeño favor: si mi historia resuena con ustedes o si simplemente quieren apoyar este espacio de relatos reales, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias de vida. Su apoyo es muy importante para nosotros. Vamos a empezar. Mi nombre es Elena, y esta historia que les voy a contar no es fácil, pero necesito compartirla. Era finales de 2018, y yo vivía sumida en un luto que me ahogaba, un luto fresco y punzante por mi hijo Elías. Elías, su nombre todavía me trae un nudo a la garganta. Él siempre fue la alegría de la casa, un muchacho risueño y lleno de vida, y su ausencia era un agujero negro que devoraba cada pizca de mi energía. Había días en que levantarme de la cama era una proeza, una batalla contra la pesadez de una pena que parecía no tener fin. Mi vida, hasta ese momento, había girado en torno a mis hijos, y ahora, con uno de ellos en el cielo, sentía un vacío inmenso, una inutilidad abrumadora que me carcomía por dentro. Fue en medio de esa nebulosa de dolor que Tania, mi hija mayor, me llamó con la voz entrecortada, casi en un ruego. Me pidió que me mudara con ellos a Puebla, que la ayudara con los niños y con la casa. Ella y Néstor, su esposo, trabajaban largas horas, y la situación se les estaba yendo de las manos. Sentí un chispazo, una pequeña luz en la oscuridad de mi tristeza. Tal vez, pensé, esto era lo que necesitaba, un propósito, alguien que me necesitara de verdad. Empaqué lo esencial, dejando atrás una casa llena de recuerdos de Elías que me laceraban el alma, y me fui, con el corazón roto pero con una esperanza tenue de poder, al menos, ser útil de nuevo. Llegué a la casa de ellos una tarde gris de octubre, con una maleta pequeña y el corazón apretado. La casa en Puebla era espaciosa, de 2 pisos, pero exhalaba un aire de cansancio, como si las paredes estuvieran tan sobrecargadas como Tania. Mis nietos, la pequeña Sofía, de 5 años, y el parlanchín Miguel, de 3, vinieron corriendo a abrazarme. En ese abrazo apretado, sentí un alivio momentáneo, una bocanada de aire fresco. La vida de Tania y Néstor era una carrera sin fin, salían antes de que saliera el sol y solo regresaban cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Yo veía el cansancio estampado en sus ojos, en la pila de platos que nunca disminuía, en la ropa sucia que se desbordaba del cesto. En los primeros meses, me zambullí de cabeza en la rutina de la casa. Me levantaba antes que nadie para preparar el desayuno, el olor a café fresco y pan tostado llenando la cocina. Llevaba a Sofía a la escuela, jugaba con Miguel, hacía el almuerzo, limpiaba la casa, lavaba y planchaba la ropa. Por la noche, esperaba a Tania y Néstor, servía la cena y ayudaba a los niños con el baño. Me sentía, por primera vez desde la partida de Elías, verdaderamente útil. Mi jubilación, que no era mucho, y los ahorros que guardaba con tanto cariño, se fueron desvaneciendo para cubrir los gastos básicos de la casa, la cuenta de luz, el supermercado, un medicamento para los niños. Yo hacía esto sin pensarlo 2 veces, feliz de poder ayudar, de ver el alivio en los ojos de mi hija. Para mí, era la única forma de amor que podía ofrecer en ese momento. Con el paso de los meses, sin embargo, la gratitud que yo veía en la mirada de Tania y Néstor fue diluyéndose, como azúcar en agua. Las palabras de agradecimiento se hicieron más raras, y mis favores comenzaron a ser tratados como obligaciones, como si yo no estuviera allí por voluntad propia, sino por un deber impuesto. Yo era la mamá que ayuda, un título que, poco a poco, fue vaciándose de cariño y llenándose de conveniencia. Mi presencia, antes un apoyo esencial, comenzó a transformarse en una molestia conveniente, un peso que ellos toleraban porque yo era útil. Sentía eso en el aire, en las miradas apresuradas, en las sonrisas que no llegaban a los ojos. Recuerdo un día, en particular, en que estaba en la cocina preparando la cena. Tania llegó del trabajo, tiró la bolsa en el sofá y pidió, sin siquiera mirarme, que le hiciera un jugo. La voz de ella estaba diferente, áspera, sin el tono gentil que yo esperaba de una hija. Preparé el jugo, se lo llevé, y ella tomó el vaso sin un gracias, inmersa en su celular. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Empecé a percibir que mis contribuciones financieras, que ya habían consumido una parte significativa de mis ahorros, y todo mi esfuerzo emocional y físico, estaban siendo borrados, como si nunca hubieran existido. Ya no era la madre que los ayudaba, sino la empleada, la niñera, la cocinera, y lo peor, la proveedora invisible que mantenía la casa en pie. Mi espacio físico en la casa también comenzó a reducirse, casi imperceptiblemente al principio. Antes,
Mi cuarto era un refugio, un lugar donde podía leer en silencio o simplemente descansar. Pero de a poco, se fue llenando de cosas de los niños, juguetes que no cabían en sus habitaciones, libros, ropa de temporada que Tania quería guardar. Era como si mi presencia se encogiera para dejar más sitio a la vida de ellos. Incluso mi pequeño rincón en la sala, donde a veces me sentaba a ver televisión o a tejer, era invadido por las mochilas de la escuela o por montones de papeles del trabajo de Néstor. Me sentía despersonalizada, como una extensión de la casa, no como una persona con sus propias necesidades y su propio espacio. La desvalorización no era solo material, sino también emocional. Mis opiniones, antes solicitadas y valoradas, ahora eran ignoradas o, peor aún, desestimadas con un gesto de la mano o un «Ay, mamá, tú no entiendes». Si intentaba dar un consejo sobre los niños o sobre alguna situación en la casa, Tania y Néstor me miraban con una mezcla de fastidio y superioridad. Era como si mi experiencia de vida, todo lo que había aprendido en mis años como madre, no tuviera ningún valor. Me convertí en un fantasma útil, una presencia invisible que sostenía el hogar pero que no tenía voz ni voto. El dolor de Elías seguía ahí, pero ahora se le sumaba una nueva capa de tristeza, la de sentirme prescindible y poco querida por las personas a las que tanto amaba y por las que tanto me sacrificaba. Había una amiga, Clara, a quien conocía desde hace años, una mujer fuerte y de carácter que no se andaba con rodeos. Me llamó un martes por la tarde, la voz sonando un poco preocupada. «Elena, ¿cómo estás de verdad? ¿Estás cómoda ahí? Porque por lo que me cuentas, no me suena a que te estén tratando como te mereces», me dijo sin preámbulos. En un arrebato de sinceridad, algo que no había hecho. Con nadie más, le conté lo que estaba viviendo, la sensación de estar en una jaula de oro, invisible. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo con voz firme: «Elena, no seas tonta. Tú les has dado la vida, y ahora te están pisoteando. Ponte de pie, mujer. Tu valía no depende de que te necesiten para limpiar platos». Esas palabras de Clara fueron un golpe, una cachetada de realidad que me despertó de mi letargo. Empecé a ver las cosas con otros ojos. Recordé cuando vendí unas joyas de mi madre para pagar la reparación del coche de Néstor, porque era urgente para su trabajo. O cuando usé mis ahorros para comprar esa lavadora nueva, la que Tania tanto quería, porque la vieja ya no daba para más. Cada mueble que había en la sala, la licuadora en la cocina, incluso las sábanas de las camas de los niños, todo había salido de mi bolsillo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Sentí una indignación crecer en mi pecho, una mezcla de rabia y tristeza por haber permitido que me trataran así, por haber olvidado mi propio valor en medio de la pena por Elías. Me di cuenta de que mi dolor había sido una puerta abierta para que me explotaran. Lo que terminó de abrirme los ojos, de una manera brutal y sin anestesia, fue cuando Tania me soltó la noticia. Estábamos en la cocina, yo fregando unos platos, y ella, sin mirarme a la cara, como si hablara del tiempo, dijo: «Mamá, los papás de Néstor se vienen a vivir con nosotros. Van a ocupar tu cuarto». Me quedé helada, el estropajo en la mano, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cabeza. ¿Mi cuarto? El lugar donde había llorado en silencio por Elías, donde había intentado reconstruirme a mí misma. ¿Era yo una inquilina temporal, una especie de ocupante ilegal en la casa de mi propia hija? No hubo un «por favor», ni un «lo sentimos», ni un «gracias por todo lo que has hecho». Solo un aviso frío y seco, como si yo fuera un mueble que había que mover para hacer espacio a algo más importante. La humillación fue tan profunda que sentí un ardor en el pecho. Me sentí despojada, no solo de un espacio físico, sino de mi dignidad. Era la confirmación más cruda de que me veían como una carga, como alguien prescindible, a quien podían descartar sin miramientos. Las palabras de Clara resonaron en mi cabeza: «No seas tonta, ponte de pie». Y así, en medio de la rabia que me quemaba, pero con una claridad dolorosa, empecé a hacer un inventario mental de todo lo que había aportado a esa casa. No era solo el dinero, era mi tiempo, mi energía, mi alma. Cada detalle, cada objeto, cada pequeña mejora que había hecho para hacer de ese lugar un hogar que ellos ahora me quitaban sin pensarlo 2 veces. Y en ese momento, una idea, una chispa de rebeldía, comenzó a formarse en mi mente. Pasaron los días, y yo, en silencio, empecé mi propio y meticuloso inventario. No era solo una lista de objetos, era un registro silencioso de mi servicio, de mi sacrificio. Cada noche, cuando todos dormían, abría una libreta que había encontrado en un cajón y anotaba. La nevera, que había comprado yo con la primera parte de mi jubilación. La estufa, que elegí con tanto cuidado para que Tania cocinara más a gusto. El sofá de la sala, ese donde Sofía y Miguel se acurrucaban a ver dibujos animados, también lo había pagado yo, con parte de los ahorros de Elías. Sentía una punzada en el corazón con cada anotación,
pero también una determinación fría. Esto no era un capricho, era un acto de justicia. Recorría la casa con otra mirada, la de una intrusa que planeaba su escape. Los cuadros de las paredes, que había elegido para darle un toque más cálido a la casa, la televisión del salón, que compré para que los niños tuvieran algo de entretenimiento, la mesa del comedor, donde tantas veces habíamos compartido risas y silencios. Incluso las cortinas de las ventanas, que cosí con mis propias manos para que el sol no molestara en las mañanas. Todo, absolutamente todo lo que había adquirido para hacer de esa casa un hogar, estaba siendo documentado. Cada objeto era un recordatorio de un sacrificio, de un acto de amor que había sido pisoteado y olvidado. Y mientras escribía, la rabia se transformaba en una fuerza silenciosa, una decisión inquebrantable de recuperar mi dignidad. Un día, Tania me anunció que sus padres llegarían el próximo sábado. «Necesitamos que tu cuarto esté listo para el viernes por la noche, mamá», me dijo con ese tono de voz que no admitía réplicas. Mi corazón dio un vuelco, pero en lugar de sentir pánico, sentí una extraña calma. El plazo estaba fijado. Era el momento de actuar. Esa misma noche, cuando todos estaban profundamente dormidos, saqué mi libreta y releí mi inventario. Había más de 20 objetos grandes y muchos más pequeños. Empecé a planear la logística en mi cabeza, cómo sacaría cada cosa sin que nadie se diera cuenta. La adrenalina me corría por las venas, mezclada con el cansancio de tantas noches de insomnio. No había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Cada vez que Tania o Néstor salían de la casa por varias horas, yo me ponía manos a la obra. Empecé con los objetos más pequeños, los utensilios de cocina que había comprado, la tostadora, la cafetera, los juegos de sábanas nuevos que había puesto en las camas de los niños. Los guardaba en unas cajas viejas que había encontrado en el garaje, camuflándolas con otras cosas. Mi corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba un coche en la calle, temiendo que volvieran antes de tiempo. Era un juego peligroso, pero me sentía extrañamente poderosa, recuperando mi control, mi autonomía, un objeto a la vez. Cada caja llena era un pequeño acto de liberación. Lo más difícil fue la nevera y la estufa. Para eso, tuve que pedir ayuda a un viejo amigo de Elías, un muchacho noble llamado Carlos, que tenía una camioneta. Le dije que me estaba mudando de casa y que necesitaba deshacerme de algunos muebles viejos que ya no usaba. Él, sin hacer muchas preguntas, accedió a ayudarme. Esperamos hasta la noche del jueves, cuando Tania y Néstor habían salido a una cena de trabajo y los niños estaban en la cama. El corazón me latía con fuerza, casi se me salía del pecho, mientras Carlos y yo, en silencio, desconectábamos la nevera y la arrastrábamos con dificultad hasta la camioneta. El sonido de los electrodomésticos arrastrándose en el suelo resonaba en el silencio de la noche, y yo rezaba para que nadie escuchara. La estufa fue igual de complicada. Con cada pieza que sacaba de la casa, sentía una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por el fin de una etapa, por la crueldad de la situación, y alivio por estar recuperando mi poder. Una vez que Carlos se llevó los objetos más grandes, la casa empezó a sentirse vacía, y no solo por la ausencia de mis cosas. Era un vacío que reflejaba el hueco emocional y financiero que yo había llenado por tanto tiempo. La cocina, antes llena de vida y de mis olores, ahora se veía desolada. La sala, sin el sofá y la televisión que yo había comprado, parecía un cuarto de espera. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no era un fantasma en esa casa, sino una persona que estaba, finalmente, recuperando su propia voz. Conforme se acercaba el viernes, la casa se iba vaciando a mi paso, sin que ellos lo notaran. Tania y Néstor estaban demasiado absortos en sus propias vidas, en la inminente llegada de sus padres, para percatarse de los cambios sutiles. La mesa del comedor, que yo había pagado, desapareció y la sustituí por una vieja que encontré en el garaje, cubierta con un mantel que no ocultaba sus imperfecciones. Los cuadros de las paredes fueron descolgados y las marcas de los clavos se quedaron ahí, como heridas abiertas. Cada objeto retirado dejaba una huella, un vacío que antes había sido llenado por mi presencia, mi dinero, mi amor incondicional. Era una forma silenciosa de mostrarles el costo de su indiferencia. El día que me tocaba desocupar el cuarto, el viernes, amaneció con un sol brillante, irónico, dado el peso en mi corazón. Mis pocas pertenencias estaban ya en la pequeña maleta que había traído. Antes de salir, miré la habitación vacía. Las paredes desnudas, el espacio desolado. No había rastro de mí, de mis cosas, de la calidez que había intentado infundir. Era un espejo de cómo me sentía yo por dentro, vacía, despojada, pero al mismo tiempo, con una extraña sensación de ligereza. Me despedí de mis nietos con un abrazo largo y apretado, prometiéndoles que los visitaría pronto, aunque sabía que la dinámica cambiaría. Con las llaves de la casa en la mano,
salí por la puerta principal, sintiendo un nudo en la garganta, pero también el aire fresco de la libertad por primera vez en mucho tiempo. Mi destino, un pequeño apartamento en Cholula que Clara me había ayudado a encontrar. El pequeño apartamento en Cholula era un bálsamo para mi alma. Era modesto, sí, pero era mío. Tenía una ventana grande que daba a una calle tranquila, con árboles frondosos, y la luz del sol se colaba por ella en las mañanas, llenando el espacio de una calidez que hacía mucho no sentía. La cocina era pequeña, pero suficiente para una sola persona, y por primera vez en años, sentí la libertad de preparar lo que quisiera, sin la presión de agradar a nadie. El silencio era ensordecedor al principio, después de tanto tiempo en el bullicio de la casa de Tania, pero poco a poco, ese silencio se convirtió en paz, en un refugio para mis pensamientos. Las llaves, esas llaves que ahora colgaban de un gancho junto a la puerta, eran más que simples objetos de metal. Eran el símbolo de mi libertad, de mi autonomía recuperada. Abrir y cerrar esa puerta era un acto de reafirmación, un recordatorio constante de que este era mi espacio, mi santuario, y nadie podía quitármelo. Pasé los primeros días simplemente organizando mis pocas cosas, disfrutando de cada rincón, sintiendo el control sobre mi propio destino. No había gritos, ni demandas, ni la sensación constante de ser un estorbo. Solo yo, mis pensamientos, y una paz que empezaba a cicatrizar las heridas. Al principio, las llamadas de Tania eran esporádicas, un simple «¿Cómo estás, mamá?», que sonaba más a un formalismo que a preocupación real. Pero al cabo de unos días, la frecuencia y el tono cambiaron drásticamente. Las llamadas se volvieron más desesperadas, la voz de Tania sonaba estrangulada por el pánico. «Mamá, ¿dónde está la licuadora? No encuentro nada para hacer el desayuno de los niños. Esto es un desastre». Sus gritos resonaban en el teléfono, y yo, en mi pequeño apartamento, sentía una extraña satisfacción. No era venganza, sino una validación tardía de mi importancia. Finalmente, estaban enfrentándose al caos y a la ausencia de todo el soporte que yo les había brindado. Las quejas se intensificaron, la estufa no encendía, la nevera estaba vacía, la casa era un desorden. Tania, por primera vez, parecía darse cuenta de la magnitud de lo que significaba llevar un hogar sin mi ayuda. Su voz, que antes era tan exigente, ahora suplicaba: «Mamá, ¿puedes venir a ayudarnos? Mis papás están aquí y no saben qué hacer». Había un reconocimiento implícito en su desesperación, una comprensión forzada de que yo no era solo una figura decorativa, sino el pilar invisible que había mantenido el hogar a flote. Yo la escuchaba con calma, sin remordimientos, y respondía con una voz serena: «Lo siento, hija, pero estoy ocupada. Ahora tengo mi propia vida aquí». Sentada en mi pequeña sala, con la taza de café humeante entre las manos, empecé a trazar un nuevo mapa de mi vida. Las mañanas ya no empezaban con la urgencia de preparar desayunos para los demás, sino con la calma de un libro y el sonido de los pájaros. Descubrí una pequeña plaza cerca de mi apartamento donde las personas mayores se reunían a charlar y jugar dominó. Poco a poco, con timidez al principio, me fui acercando, y pronto encontré una nueva comunidad. Había un señor, don Ernesto, que contaba historias de su juventud con un brillo en los ojos, y doña Rosa, que me enseñó a tejer un punto que no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, valorada, no por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era yo. Empecé a asistir a clases de pintura en el centro comunitario, algo que siempre quise hacer pero para lo que nunca tuve tiempo ni energía. Mis pinceladas eran torpes al principio, pero con cada trazo, sentía que una parte de mí, que había estado dormida por años, empezaba a despertar. No buscaba ser una artista, solo disfrutar del proceso, del color, de la libertad de crear algo mío. El valor de mi existencia ya no dependía de la gratitud de Tania o de la utilidad que les pudiera ofrecer. Había redefinido mi propio valor, encontrándolo en la paz de mi hogar, en la alegría de las pequeñas cosas, en la compañía de nuevas amistades y en la exploración de mis propios deseos. Había encontrado un nuevo sentido a mi vida, un sentido que no tenía nada que ver con lo que dejé atrás. Los primeros meses en Cholula fueron un proceso de curación silenciosa. El recuerdo de Elías seguía conmigo, por supuesto, pero ya no me paralizaba. La herida de la traición de Tania dolía, sí, pero ya no me definía. Empecé a dormir mejor, un sueño profundo y reparador que me devolvía la energía. Me sentía más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. La comida me sabía mejor, el sol se sentía más cálido. Era como si, al vaciar mi casa de sus objetos, también hubiera vaciado mi corazón de una carga que no me correspondía llevar. Las llamadas de Tania se volvieron menos frecuentes, y yo las atendía con la calma de quien sabe que ya no es responsable por el caos ajeno. Algunas veces, ella intentaba manipularme con la culpa,
con la tristeza de los niños, pero yo me mantenía firme. Mamá, Sofía te extraña mucho, pregunta por ti a cada rato, me decía con un tono dolido. Yo respondía, yo también los extraño, hija, pero ahora estoy construyendo mi vida. Y era cierto. Las mañanas en el parque, las tardes en la clase de pintura, las conversaciones con Clara, que se había convertido en mi confidente y en un pilar fundamental en este nuevo capítulo, todo eso me llenaba de una manera que nunca antes había experimentado. Había recuperado mi voz, mi espacio, mi dignidad, y eso era un tesoro invaluable. La vida, a pesar de todo, me había dado una segunda oportunidad. Las llamadas de Tania se volvieron menos frecuentes, y yo las atendía con la calma de quien sabe que ya no es responsable por el caos ajeno. Algunas veces, ella intentaba manipularme con la culpa, con la tristeza de los niños, pero yo me mantenía firme. Mamá, Sofía te extraña mucho, pregunta por ti a cada rato, me decía con un tono dolido. Yo respondía, yo también los extraño, hija, pero ahora estoy construyendo mi vida. Y era cierto. Las mañanas en el parque, las tardes en la clase de pintura, las conversaciones con Clara, que se había convertido en mi confidente y en un pilar fundamental en este nuevo capítulo, todo eso me llenaba de una manera que nunca antes había experimentado. Había recuperado mi voz, mi espacio, mi dignidad, y eso era un tesoro invaluable. La vida, a pesar de todo, me había dado una segunda oportunidad. Ahora, mientras miro por la ventana de mi apartamento en Cholula, veo el sol pintando el cielo de naranja y rosa. No hay ruido, no hay demandas, solo la tranquilidad de mi propio espacio. Han pasado los meses, y la herida de la traición se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio de lo fuerte que soy. He aprendido que el amor no debe ser un sacrificio que te vacía, sino una fuente que te llena. La ausencia de mis cosas en la casa de Tania, el vacío que dejé, fue mi manera de decirles que mi valor no era negociable. Y la paz que siento ahora, esta quietud en mi alma, es mi verdadera victoria. Mi historia no terminó con un final de cuento de hadas, pero sí con uno de dignidad y de autodescubrimiento. Y eso, para mí, es más que suficiente.